Mucho paz de Cristo, mis amados hermanos. Damos gracias a Dios porque nos permite una vez más transmitir a través de este medio la palabra de Dios. Vamos a dar inicio entonces con este tema que dejamos pendiente acerca de Jesucristo, nuestro Dios Salvador. Bien, hemos dicho que este tema es muy importante ya que es y debe de ser también para la iglesia el principal mandamiento, así como lo es para el pueblo judío, para el pueblo de Israel, también para la iglesia es el principal mandamiento. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Ese mandamiento fue dado al pueblo de Israel como el fundamento, el mandamiento principal en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, donde dice, oye. Esa palabra oye en el hebreo es la palabra shema, que quiere decir pon atención, está muy atento. Y es también ese llamado también para nosotros, que estemos muy atentos, ya que el Señor Jesucristo reafirmó este mandamiento en Marcos capítulo 12, versículo 29, cuando dijo también, oye Israel, el Señor vuestro Dios, el Señor uno es, señalándolo como el principal y más grande mandamiento. Vamos ahora a continuar en el nombre del Señor Jesús esta secuencia de este tema entonces tan importante, ya que hemos visto las declaraciones de quién es Jesús. Jesús es señalado en una forma clara, en una forma determinante por los apóstoles como Dios. Jesucristo es Dios. Y también hemos visto que Dios es uno, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Dios aparece como uno. Bien, también hemos visto que Dios es espíritu. El espíritu de Dios no tiene forma, no es una persona. El espíritu de Dios es más alto que los cielos. Es más, Salomón dijo en primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 27, he aquí que los cielos de los cielos, no te pueden contener. El Espíritu de Dios invisible, que nadie le pudo haber visto, según Juan capítulo 1, versículo 18, a Dios nadie le vio jamás. Sin embargo, ese verbo, que es Dios, según Juan 1:1, se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. También según Primera de Timoteo o Primera Timoteo capítulo 3 versículo 16, dice que indiscutiblemente o sin contradicción, grande es el misterio de la piedad, Dios ha sido manifestado en carne. El mismo Dios se manifestó en carne, ha sido justificado con el Espíritu, ha sido visto de los ángeles, ha sido creído en el mundo, ha sido predicado a los gentiles, ha sido recibido en gloria. Dios manifestándose en carne, y vemos también que Dios también aparece como nuestro creador. Jesucristo aparece como nuestro creador. Por citar una de muchas escrituras, Juan 1:10 dice claramente, en el mundo estaba y el mundo fue hecho por él y el mundo no le conoció. También consideramos en nuestro estudio pasado que Jesucristo es visto como nuestro Salvador. Bueno, de eso nadie tiene dudas, ya que Él fue el que murió en la cruz del Calvario por nosotros como nuestro Redentor y nuestro Salvador. Pero quizás alguien tenga sus dudas de que la Biblia presente a Dios en el Antiguo Testamento como nuestro Salvador. Sin embargo, vimos en el estudio pasado que efectivamente Dios es presentado en el Antiguo Testamento no solamente como Salvador, sino el único Salvador. Según vimos en la Escritura, Oseas 13:4, le dijo al pueblo de Israel, no conocerás otro Salvador sino a mí. No solamente es conocido como Salvador, porque alguien podrá pensar en cómo lo salvó de Egipto y lo salvó de las plagas, sino le dice en Oseas capítulo 13, versículo 4,
al pueblo de Israel: no conocerás otro Salvador sino a mí. Y bien, en el Nuevo Testamento vemos, entre otras muchas escrituras, Hechos capítulo 4, versículo 12, que dice: en ningún otro hay salvación. Refiriéndose el contexto a Jesucristo, dice: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, hemos dicho que si Jesucristo no fuera Dios, sería un usurpador, ya que el único que aparece para ser reconocido como Salvador es Dios. Entre otras citas, también señalamos lo que dice claramente, por ejemplo, Isaías 43, solamente cito esa escritura, Isaías 43, versículo 11, yo el Señor, y fuera de mí no hay quien salve. Fuera de Dios, él dice, no hay otro Salvador, no hay quien salve. Inclusive en el capítulo 45, una escritura que también citamos, enfáticamente dice: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Entonces Dios es visto como, no solamente como Salvador, sino como el único Salvador. El versículo 21 de ese mismo capítulo 45 de Isaías dice: no hay más Dios que yo, Dios justo y Salvador, ningún otro fuera de mí. Bendito el nombre del Señor Jesús. Vimos la última escritura donde nos quedamos, o las últimas dos escrituras, ahí en Zacarías capítulo 9. Ahí vamos a continuar en Zacarías capítulo 9, donde aparece esta profecía acerca de nuestro Señor Jesucristo como Salvador. Versículo 9 dice: en el nombre de Jesucristo, alégrate mucho, hija de Sión, y da voces de júbilo. Hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti justo, ¿y qué más? Y Salvador. He aquí tu rey, lo menciona como rey también, tu rey vendrá a ti justo y Salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, así sobre un pollino, hijo de asna. Esta escritura, esta profecía se cumple en Mateo capítulo 21, donde leemos de la siguiente manera: 21:1. En el nombre del Señor Jesús dice: y como se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de las olivas, entonces Jesús envió sus dos discípulos, o dos de sus discípulos, diciendo: id a la aldea que está delante de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si algunos dijere algo, decid: el Señor lo ha menester, y luego los dejará. Y todo esto fue hecho para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta, que dijo: decir a la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna y sobre un pollino, hijo de animal de yugo. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y se sentó sobre ellos. Y la compañía, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramos de los árboles y los tendían por el camino. Y las gentes que iban delante y los que iban detrás aclamaban diciendo: Hosana al Rey hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Bien, aquí se cumple la profecía entonces de Zacarías 9:9, que lo menciona: justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, así sobre un pollino, hijo de asna. Bien, Jesucristo definitivamente es visto en el Nuevo Testamento como nuestro Salvador. Vemos algunas citas claves importantes, por ejemplo, Mateo capítulo 1, versículo 21, dice: en el nombre del Señor Jesús, y parirá un hijo, hablando de María, y parirá un hijo, llamará su nombre Jesús,
porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Él salvará. Ahí aparece Jesús como el Salvador. Salvará a su pueblo de sus pecados. Bien, vemos también en Lucas, Evangelio según Lucas capítulo 2. Evangelio según Lucas capítulo 2. Bien, vamos ahí entonces al capítulo 2 de Lucas, versículo 11. Leemos el 10 también. Mas el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es ¿quién? Cristo el Señor. Cristo el Señor como nuestro Salvador. Aquí mismo quiero leer esta revelación a Simeón, un hombre llamado Simeón, en el versículo 25 al 30, dice en el nombre de Jesucristo, he aquí había un hombre en Jerusalén llamado Simeón, y este hombre justo y pío esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo era sobre él. Y había recibido respuesta del Espíritu Santo, que no vería la muerte antes que viese al Cristo del Señor. Y vino por espíritu al templo, y cuando metieron al niño Jesús, sus padres, en el templo, para hacer por él conforme a la costumbre de la ley, entonces él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios y dijo, ahora despide, Señor, a tu siervo, conforme a tu palabra en paz, porque han visto mis ojos, ¿qué cosa? Han visto mis ojos tu salvación, refiriéndose al Señor Jesús. En ese entonces, al niño Jesús, han visto mis ojos tu salvación. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a seguir considerando esta gran declaración que existe en todo el Nuevo Testamento de Jesucristo como nuestro Salvador. Evangelio según Juan, capítulo 4. Evangelio según Juan, capítulo 4, versículo 40 al 42, dice en el nombre del Señor Jesús. Viniendo pues los samaritanos a él, rogáronle que se quedase allí, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer, ya no creemos por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Oiga bien, este es el Salvador del mundo, el Cristo. Ahí está la declaración verdadera de que Jesucristo es el Salvador del mundo. El mismo Dios del Antiguo Testamento que había prometido venir a salvarnos. Capítulo 12 del mismo de Juan. Capítulo 12. Leemos en el versículo 47, dice ahí la palabra de Dios, y el que oyere mis palabras y no las creyere, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a qué, sino a salvar al mundo. Jesucristo, nuestro Salvador. Vamos al libro de los Hechos. Libro de los Hechos, capítulo 13. Capítulo 13, versículo 21. Leemos el 21 al 23. Y entonces demandaron rey, y les dio Dios a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Y quitado aquel, levantóles por rey a David, al que dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Jesé, varón conforme a mi corazón, el cual hará todo lo que yo quiero. De la simiente de este, Dios, conforme a la promesa, levantó a Jesús por Salvador a Israel. Jesús como el Salvador
de Israel o para Israel. Bendito es Jesucristo, nuestro Salvador. Efesios, vamos a la carta a los Efesios, capítulo 5. La carta a los Efesios en el capítulo 5, versículo 23. Dice ahí la escritura: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Y dice la versión 60, y Él es su Salvador. ¿De quién es su Salvador? De la iglesia. Él es su Salvador, refiriéndose, según el contexto, a Cristo, nuestro Salvador. Ahí a la vuelta, Filipenses, en Filipenses capítulo 3, versículo 20, dice en el nombre del Señor Jesús: mas nuestra vivienda es en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿A quién esperamos? Al Salvador, al Señor Jesucristo. Él es nuestro Salvador. Seguimos confirmando estas hermosas declaraciones. Ahí vamos a la primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 15, un texto muy conocido. Dice en el nombre de Jesucristo: palabra fiel y digna de ser recibida de todos, que Cristo Jesús vino al mundo. ¿Para qué? Para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Jesucristo es el que vino a salvar a los pecadores. Por eso es nuestro Salvador. Ahí mismo en Timoteo, pero a la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 9 y 10, dice en el nombre del Señor Jesús, hablando del Señor, dice que nos salvó y llamó con vocación santa, no conforme a nuestras obras, mas según el intento suyo y gracia, la cual nos es dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Mas ahora, hablando de esa gracia salvadora, mas ahora es manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Ahí está la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. Vamos a la carta a Tito, ahí enseguida, carta del apóstol Pablo a Tito, capítulo 1, versículo 4, dice en el nombre del Señor Jesús: a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y Señor Jesucristo. Este es uno de los textos que vimos en un estudio pasado, donde aclaramos que esas preposiciones, bueno, del, es la contracción de él. ¿Sí? Esa palabra del no aparece en el escrito del griego, en el escrito original, porque como ya hemos dicho, el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y esa palabra no aparece en el escrito original, sino que ha sido agregada con una mentalidad de que como si fueran dos o fueran tres, como luego se cree en una Trinidad, que dice, según la definición, vuelvo a leer esa definición que aparece en el internet, dice: Trinidad, misterio y dogma de la fe de la religión cristiana, según el cual en Dios hay tres personas distintas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y luego dice una nota: la Trinidad es uno de los dogmas católicos más difíciles de razonar. Como les decía, hay quienes dicen no se puede razonar, definitivamente es algo que
muchos declaran que no se puede entender, cuando en realidad Dios nos da a conocer este misterio desde antes de los siglos, pero revelado en estos últimos tiempos, por amor a nosotros. Bien, entonces confirmamos que en este versículo 4 de la carta a Tito, esa preposición del no aparece en el escrito original. Y es que si lo ponemos, quiere decir gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del, como si viniera la gracia y la misericordia de dos personas, del Padre y del Señor Jesucristo. Pero si lo leemos tal como dice el escrito original, simplemente dice así: gracia, misericordia y paz de Dios Padre y Señor Jesucristo, Salvador nuestro. Es decir, que el Padre es a la vez nuestro Salvador Jesucristo. Bendito es nuestro Salvador Jesucristo. Seguimos considerando la palabra de Dios y vamos ahí a la carta a los Hebreos. Después vamos a volver a la carta a Tito, pero quiero que veamos algo muy interesante ahí en la carta a los Hebreos, capítulo 5, versículo 7. Dice: en el nombre del Señor Jesús. La versión 60 comienza diciendo: y Cristo, refiriéndose a Cristo. La versión antigua dice: el cual en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrima al que le podía librar de la muerte, fue oído por su reverencial miedo. Versículo 8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Ahora el versículo 9. Y consumado vino a ser, dice la versión 60, vino a ser autor de eterna, ¿qué? De eterna salvación a todos los que le obedecen. Entonces, ¿quién es el autor de la salvación? Aquí se está refiriendo a Cristo nuestro Señor, y dice que es el autor de la salvación, de eterna salvación. Por si alguien cree que Jesucristo es solamente un obrero, una segunda persona o un semidios, como dicen algunas doctrinas, que no es todopoderoso, sino que nada más tiene cierto poder. Bueno, aquí la Biblia declara que Jesucristo es el autor de eterna salvación. Bendito es nuestro Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, Salvador nuestro. Segunda de Pedro, capítulo 1, vamos a una de las declaraciones importantes que hace el apóstol Pedro en una forma muy clara de que Jesucristo es nuestro Dios y también nuestro Salvador. Capítulo 1 de la segunda de Pedro, versículo 1, dice: en el nombre de Jesucristo, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado fe igualmente preciosa con nosotros en la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Aquí no solamente le llama Dios, sino también le llama Salvador, porque Jesucristo es nuestro Dios y es nuestro Salvador. Ahí mismo, en esta segunda carta del apóstol Pedro, pero en el versículo 10 y 11 leemos de la siguiente manera: por lo cual, hermanos, procurad tanto más hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será abundantemente administrada la entrada, ¿en dónde? En el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ya que estamos ahí en esta carta de Pedro, el capítulo 3 de esta segunda carta,
dice en el versículo 18, es el último versículo de hecho, mas creced en la gracia y conocimiento de nuestro Señor, ¿y qué más? Y Salvador Jesucristo, a Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad, y termina diciendo, amén. A Él sea gloria. Bendito es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Regresando a la carta del apóstol Pablo a Tito, regresando ahí a la carta del apóstol Pablo a Tito, antes de la carta a Filemón y a los Hebreos, capítulo 3, versículo 4 al 6, leo en el nombre del Señor Jesús. Mas cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, no por obras de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por su misericordia, ¿qué hizo? Nos salvó por el lavacro de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador. Jesucristo, nuestro Salvador. Entonces Jesucristo es Dios, ya que Dios en el Antiguo Testamento había dicho claramente o dijo claramente, no conocerás a otro Salvador sino a mí. Yo el Señor, y fuera de mí no hay quien salve. Bendito es el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Ahora vamos a considerar también que el Señor Jesucristo viene en su segunda venida. Ya hemos visto cómo aparece nuestro Señor Jesucristo anunciado en las profecías, porque Zacarías 9, versículo 9, se refiere al Señor Jesús como Salvador en su primera venida, en la cual venida Él murió por nuestros pecados para salvarnos de una condenación eterna. Bien, hay dos fases, se puede decir, en la salvación. Cuando hablamos de cómo el Señor nos perdonó y murió en la cruz del Calvario por nosotros, me gusta tomar el ejemplo bíblico del caso de Barrabás. ¿Usted ha leído alguna vez acerca de Barrabás? Cómo se le dijo al pueblo, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Jesús o a Barrabás? Y la gente gritó, la gente aclamó diciendo, suelta a Barrabás y a Jesús crucifica. ¿Quién era Barrabás? La Biblia dice que Barrabás estaba preso por sedición y una muerte. Era criminal. ¿Sabe cuál era la pena a los criminales, a los homicidas? Bueno, ir directamente a ser crucificado en el Calvario. La crucifixión era la pena de muerte en los tiempos del Señor Jesús, como hoy en día o en el siglo pasado fue la cámara de gases o la silla eléctrica y últimamente la inyección letal. En algunos países es la pena de muerte. Bueno, pues la pena de muerte en los tiempos del Señor Jesús era precisamente ir a la cruz, ir a la crucifixión. Por eso es que Jesús fue contado, según dice Isaías 53, entre los malhechores, o como un malhechor fue tratado. De la cárcel y del juicio fue quitado, es decir, no se le hizo justicia, no se le hizo juicio, sino que fue llevado como un homicida, como un malhechor a la crucifixión. En cambio, es liberado un preso llamado Barrabás, que estaba ahí por homicida, por criminal. Y me gusta tomar este ejemplo porque es muy
emblemático o es muy significativo este ejemplo. Barrabás, sin duda, esperaba que en cualquier momento de la cárcel o de la prisión donde se encontraba, le dijeran, es tu turno, vas a la crucifixión. Pero ¿cuál fue la sorpresa, la grande y buena sorpresa para Barrabás? Que le dijeron, Barrabás, eres libre. Eres libre porque Jesús tomó tu lugar. Jesús, el justo, tomó tu lugar y va en lugar de ti, Él va a la muerte. Bueno, pues nosotros somos ese Barrabás. Nosotros merecíamos también la muerte, porque según Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es muerte. Y no hay justo, dice la Biblia, ni aun uno. Todos pecamos, todos nos desviamos a una. Merecíamos la muerte, la condenación. Pero Jesús tomó nuestro lugar. Tomó nuestro lugar para decirnos, son libres. Si aceptan esta libertad, vino a libertar a los cautivos y Él fue quien pagó por nosotros. Como dice Isaías 53, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros sanados. Grande es el amor del Señor Jesús, nuestro Salvador, que en ese sentido nos salvó en su primera venida. Bien, dije hace un momento que la salvación aparece como en una segunda faceta, cuando finalmente el Señor venga a salvar a su pueblo de este mundo de maldad. Así dice la Biblia, que este mundo es malo. ¿Y cómo no va a ser malo si está lleno de odio, está lleno de guerras, está lleno de tanta maldad? Finalmente, el Señor viene a salvar a su pueblo de este mundo malo. Y bien, en esa segunda faceta de lo que es la salvación, vemos que la Biblia dice que nuestro Dios vendrá a salvarnos. Isaías 35, libro del profeta Isaías, capítulo 35. Esa segunda faceta de la salvación también la encontramos cuando, por ejemplo, el Señor dijo, el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Bendito el nombre del Señor Jesús. Bien, dijimos Isaías 35, versículo 4. Por cierto, es un texto que pusimos en nuestra invitación a este estudio el día de hoy. Y dice de la siguiente manera en el nombre del Señor Jesús. Decid a los de corazón apocado, confortaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con venganza, con pago. El mismo Dios vendrá y os salvará. Note usted, el mismo Dios vendrá y os salvará. No otro Dios, no una segunda persona, sino el mismo Dios habrá de venir para salvarnos de este mundo malo. Y vendrá en esta segunda venida que estamos esperando con venganza para dar al pago a cada uno según fuere su obra. Claro que la venganza de Dios no es como la del hombre que se llena de saña y de odio contra sus enemigos. No, la Biblia dice, déjame a mí la venganza. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y Él paga en una forma justa y equitativa, es decir, sin excederse, sin menos, nada más el pago justo que el Señor va a dar en su segunda venida. Bien, pero el punto que quiero que observemos es que dice claramente, el mismo Dios, no otro, el mismo Dios vendrá y os salvará. Ahí mismo en Isaías capítulo 13,
Isaías capítulo 13, versículo, gloria a Dios, perdón, no, hay una escritura en Isaías 13, vamos a verla de una vez, Isaías 13, versículo 3, versículo 3 al 6, amén. Dice en el nombre del Señor Jesús: yo mandé a mis santificados, asimismo llamé a mis valientes para mi ira, a los que se alegran con mi gloria. Murmullo de multitud en los montes como de mucho pueblo, murmullo de ruido de reinos, de gentes reunidas. El Señor de los ejércitos ordena las tropas de la batalla. Vienen de lejana tierra, de lo postrero de los cielos, el Señor y los instrumentos de su furor para destruir toda la tierra. Aullad porque está cerca, porque cerca está el día del Señor, refiriéndose a esa su segunda venida. Vendrá con asolamiento del Todopoderoso. Vea cómo es llamado, que el que vendrá es el Todopoderoso. Bien, vendrá el Todopoderoso. Isaías 40, también leemos ahí cerca en Isaías 40. Isaías 40, está cerca esta otra cita. Isaías 40, ¿lo tenemos? Versículo 10. He aquí que el Señor Dios vendrá, hablando de su segunda venida. ¿Cómo vendrá? Ya no manso y humilde sobre un pollino hijo de asna, sino ahora el Señor viene en su segunda venida con fortaleza, y su brazo se enseñoreará. He aquí que su salario viene con él, y su obra delante de su rostro. Su salario, es decir, su recompensa, viene con él. El Señor vendrá con fortaleza. En relación a estas dos citas, quiero que veamos cómo claramente en el Nuevo Testamento se hace referencia al Señor Jesucristo con esas cualidades o esas características del Todopoderoso, y que vendrá para recompensar a cada uno según fuere su obra. Ya hemos visto ese pasaje de Apocalipsis 1, versículos 7 y 8, dice en el nombre del Señor Jesús: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra se lamentarán sobre él. Así sea. Amén. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin. ¿Quién lo dice? Dice el Señor, que es y que era y que ha de venir. ¿Quién es el que ha de venir según el versículo 7? Al que traspasaron. El que ha de venir. ¿Y quién es el que ha de venir? El Señor Jesús. ¿Cómo lo menciona aquí? El Todopoderoso. Ahí mismo en Apocalipsis, pero en el capítulo 22, dice el capítulo 22, versículo 12, hablando del Señor Jesús, dice: he aquí, yo vengo presto o pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según fuere su obra. Vea usted la relación que hay de la profecía en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, refiriéndose al mismo Dios. Por eso Isaías, que leímos ya, Isaías 35, 4, dice: el mismo Dios vendrá y os salvará. Volviendo a Isaías, pero al capítulo 33, Isaías capítulo 33, voy a leer ahí el versículo 22. Dice ahí la palabra de Dios: porque el Señor es nuestro juez, el Señor es nuestro legislador, el Señor es, ¿qué más? Nuestro rey. Él mismo, no otro, él mismo nos salvará. Note usted entonces, él mismo nos salvará. Bendito nuestro Salvador Jesucristo. Dios entonces en el Antiguo Testamento señala
la profecía claramente, Dios mismo vendrá, no otro, Él mismo ha de venir y nos salvará. ¿Por qué no otro? Porque es el mismo Señor Jesucristo. Jesucristo es el mismo Dios que anuncia esto desde el Antiguo Testamento. Vamos al libro de los Salmos, Salmo 50. Salmo 50 también habla de la profecía de Dios como nuestro Salvador en su segunda venida. Salmo 50, leo del versículo 2 al 5, dice: en el nombre de Jesucristo, de Sión, perfección de hermosura, a Dios resplandecido. Vendrá nuestro Dios. Ahí está la profecía anunciando la segunda venida de nuestro Señor. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él y en derredor suyo habrá tempestad grande. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Ahí está, juntará a sus santos, tal y como dice también en Mateo 24, enviará a sus ángeles para juntar a sus escogidos de un cabo del cielo hasta el otro. Allí está anunciada entonces la venida de nuestro Dios como nuestro Salvador. Seguimos considerando ahí, volviendo a Isaías capítulo 2. El libro del profeta Isaías contiene importantes profecías tanto de la primera venida de nuestro Señor Jesucristo como de su segunda venida, en la cual segunda venida el Señor también aparece como nuestro Salvador. De hecho, el pueblo de Israel esperaba esa venida. Pasaron por alto la primera venida del Señor, y cuando vieron a Jesús manso y humilde sobre un pollino hijo de asna, no creyeron en él, porque ellos esperaban precisamente al Mesías, pero manifestado, como dice, en su segunda venida, como el Salvador, en forma majestuosa, en forma con fortaleza, o como acabamos de leer en el Salmo 50, fuego consumirá delante de él y en derredor suyo habrá tempestad grande. Bien, Isaías capítulo 2, versículo 10. Versículo 10 y 11 dice: en el nombre del Señor Jesús, métete en la piedra, escóndete en el polvo de la presencia espantosa del Señor, o de la presencia terrible del Señor y del resplandor de su majestad. Hablando de su segunda venida, un resplandor majestuoso. Versículo 11: la altivez de los ojos del hombre será abatida. Ahí todos los poderosos serán abatidos, y la soberbia de los hombres será humillada, y el Señor solo será ensalzado en aquel día. Hablando entonces de esta maravillosa segunda venida de nuestro Dios, porque el día del Señor vendrá y tratarán de esconderse en la piedra, en las piedras, en el polvo de la presencia terrible o espantosa del Señor. Esto es lo mismo que dice Apocalipsis. Vamos ahí a Apocalipsis para comparar esta profecía. Apocalipsis capítulo 6. Apocalipsis capítulo 6. Versículo 14 hasta el final, dice: en el nombre del Señor Jesús. Y el cielo se apartó como un libro que es envuelto, y todo monte y las islas fueron movidas de sus lugares, y los reyes de la tierra, y los príncipes, y los ricos, y los capitanes, y los fuertes, y todo siervo, y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Allá el profeta dice las piedras, aquí dice las peñas de los montes
tratando de esconderse. Versículo 16, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos de la cara de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira de quién, del Cordero. ¿Quién es llamado el Cordero de Dios? El Señor Jesucristo en su manifestación gloriosa. Y luego dice el versículo 17, porque el gran día de su ira es venido y ¿quién podrá estar firme? Ahí está la terrible presencia del Señor, o como dice la versión antigua, la presencia espantosa del Señor, que van a quererse esconder en las piedras de la presencia del Señor en su venida, en su segunda venida, en la cual venida el Señor viene para salvar a su pueblo. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. La segunda venida del Señor Jesús, entonces, es para salvar a su pueblo. Vamos a Zacarías, nuevamente a Zacarías, pero ahora al capítulo 12, libro del profeta Zacarías, capítulo 12. Vamos a leer ahí del versículo 8. Leemos primeramente el 8 y el 9, dice en el nombre del Señor Jesús. En aquel día el Señor defenderá al morador de Jerusalén, y el que entre ellos fuere flaco, en aquel tiempo será como David, y la casa de David como ángeles, como el ángel del Señor delante de ellos. Y será que en aquel día yo procuraré quebrantar todas las gentes que vinieron o vinieren contra Jerusalén. Note usted que aquí no se trata de la familia de David o el pueblo de Dios en cuerpos mortales y físicos. Le voy a decir por qué, porque el versículo 6 dice, en aquel día pondré los capitanes de Judá como un brasero de fuego en leña y como una hacha de fuego en gavillas, y consumirán a diestra y a siniestra todos los pueblos alrededor, y Jerusalén será otra vez habitada en su lugar en Jerusalén. Aquí viene ya el pueblo de Dios, pero con cuerpos glorificados, como ya hemos visto en estudios pasados. Cuerpos glorificados que inclusive, mire, no pierda esta escritura de Zacarías, inclusive el profeta Joel menciona a esos cuerpos, a ese ejército del Señor con cuerpos glorificados. Joel, libro del profeta Joel, capítulo 2, habla de un ejército glorioso desde el versículo 1. Bueno, leo brevemente el 1 y luego me paso a otros versículos importantes. Tocad trompeta en Sión y pregonad en mi santo monte, tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día del Señor, porque está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, que sobre los montes se derrama como el alba, un pueblo grande y fuerte. Nunca desde el siglo fue semejante, ni después de él será jamás, en años de generación en generación. ¿Qué tiene de particular este pueblo o este ejército de Dios tan fuerte? Bueno, dice el versículo 7, leo también el 6. Delante de él temerán los pueblos, pondránse mustios todos los semblantes, como valientes correrán, como hombres de guerra subirán la muralla. Eso solamente se puede hacer con cuerpos glorificados, con cuerpos transformados. Pues dice que como hombres de guerra subirán la muralla, y cada cual irá en sus caminos y no torcerán su senda. Ninguno apretará a su compañero, cada uno irá por su carrera, y aun cayendo sobre la espada, que dice, no se herirán. Irán por la ciudad, correrán por el muro. Note usted, por el muro. Subirán por las casas, entrarán por las ventanas, a manera de ladrones. Delante de él temblará la tierra,
se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Ese es el ejército, el pueblo del Señor que viene ya con Dios, con cuerpos glorificados y eternos. Y tiene que ser, porque de otra manera no pudieran ser justos para poder hacer esta guerra. Pero ya viniendo con el Señor y en cuerpos glorificados, ellos simplemente ejecutan la justicia de Dios. Volviendo al capítulo 12 de Zacarías, donde nos quedamos, dice que será, el versículo 9, será en aquel día, que en aquel día yo procuraré quebrantar todas las gentes que vinieren contra Jerusalén. Vea cómo esto, no pierda aquí esta escritura de Zacarías 12, vea cómo esto también está profetizado en Apocalipsis, pero refiriéndose claramente a nuestro Señor Jesucristo. El mismo Dios vendrá y os salvará. El mismo Dios ha de venir en su segunda venida, en esa manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver eso más claro todavía, pero vamos ahí a Apocalipsis 19, a comparar lo que dice Zacarías 12, 8 y 9, con lo que dice aquí Apocalipsis 19, versículo 11 al 16, dice la palabra de Dios ahí, y vi al cielo, el cielo abierto, he aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado sobre él era llamado Fiel y Verdadero, el cual con justicia juzga y pelea. Y sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno entendía, sino él mismo, y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es llamado el Verbo de Dios. ¿Quién es el Verbo de Dios? Jesucristo es llamado el Verbo de Dios, según Juan capítulo 1, versículo 1 y versículo 14. Sigue diciendo el versículo 14 de aquí de Apocalipsis 19, y los ejércitos que están en el cielo. Ahí está el ejército al que hace referencia Joel capítulo 2 y también Zacarías capítulo 12. Los ejércitos que están en el cielo le seguían en caballos blancos, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, y de su boca sale una espada aguda en forma figurada. Recuerde que estas son visiones que traen representaciones, figuras. Esa espada que sale de su boca, ¿qué es? La palabra de Dios. Sale de su boca para ir con ella a las gentes, y él los regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahí está el Verbo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, que viene a cumplir lo que dice Zacarías 12, versículo 8 y 9. Volviendo ahí a Zacarías, ahora el versículo 10, sigue diciendo, y derramaré sobre la casa de David, estoy otra vez en Zacarías 12, 10, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron. Ya harán llanto sobre él como llanto sobre unigénito, afligiéndose sobre él como quien se aflige sobre primogénito. Ahí está diciendo Dios, mirarán a mí, a quien traspasaron. Pero ¿a quién es al que traspasaron? A Jesús. Entonces Jesús es el mismo Dios que aparece aquí en Zacarías 12:10. Bueno, alguien dice, bueno, se refiere traspasaron en el sentido de que traspasaron sus leyes. Pero vea lo que dice ahí mismo en el capítulo 13 de Zacarías, versículo 6. Y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ella fui herido en casa de mis amigos. Ahí está, al que traspasaron. Es el mismo Dios del Antiguo Testamento. Es el Señor Jesucristo, el Dios del que se habla en el Antiguo Testamento. Cumpliéndose la escritura que dice, el mismo Dios vendrá y os salvará. Mirarán al que traspasaron,
como dice también Apocalipsis 1, 7 y 8, que ya leímos. Gloria a Dios. Qué importante entonces son las profecías que se cumplen y se cumplirán al pie de la letra. Hebreos capítulo 9, vamos ahí a una escritura muy conocida, Hebreos 9. Bueno, para muchos hermanos es conocida esta escritura y ahora usted, si no está familiarizado con ella, la va a conocer. Hebreos capítulo 9, versículo 28. Dice: en el nombre del Señor Jesús, así también Cristo fue ofrecido una vez para agotar los pecados de muchos, hablando de su primera venida. Y luego dice: y la segunda vez, sin pecado, será visto. Estoy leyendo como dice la versión antigua. La segunda vez será visto, ¿de quién? De los que le esperan para salvación. De los que le esperan para ser salvos, de los que le esperan como su Salvador, al Señor Jesucristo, será visto cuando aparezca por segunda vez como Salvador nuestro. Bien, por eso es que en Hechos capítulo 1 está la promesa de que así como la habéis visto ir, lo vieron, así en su segunda venida, que aparece como nuestro Salvador nuevamente, en esa segunda faceta, será visto nuevamente. Dije Hechos capítulo 1, leemos el versículo 10, dice: y estando con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él iba, he aquí dos varones se pusieron junto a ellos en vestidos blancos, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado desde vosotros arriba en el cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Así vendrá. Bendito el nombre del Señor Jesús. Primera carta a los tesalonicenses. Primera carta a los tesalonicenses, capítulo 3, versículo 13. Para que sean confirmados vuestros corazones en santidad irreprensible delante de Dios y nuestro Padre, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Con quién viene? Con todos sus santos. Ahí está el Señor en su segunda venida como Salvador, que viene con todos sus santos, que son ese mismo ejército celestial que ya vimos que le acompañan desde el cielo. Bendito es el nombre de Jesucristo. Vendrá nuestro Dios, como dice también Mateo 25, versículo 31. Hemos visto que el Señor Jesús se refería a sí mismo como el Hijo del Hombre. Y dice en el versículo 31, y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria y serán reunidas delante de él todas las gentes y los apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá, hablando del Señor Jesús, a los que estarán a su derecha: venid benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Ahí está Jesucristo como nuestro Salvador. Vamos por último a Tito, la carta del apóstol Pablo a Tito, capítulo 2. Y ahí terminamos con este importante texto, una escritura muy importante profética que habla de la segunda venida del Señor Jesucristo como nuestro Salvador y Dios. Tito, la carta a Tito, capítulo 2, versículo 13, dice: en el nombre del Señor Jesús, esperando aquella esperanza, la versión 60 dice: aguardando aquella esperanza bienaventurada y la manifestación
gloriosa del gran Dios, no es un Dios pequeño, el gran Dios y Salvador. ¿Quién? Nuestro Jesucristo. Él es el gran Dios. Él es el Dios todopoderoso. Él es el Salvador que se manifestará en su segunda venida como Salvador para salvarnos de este mundo malo. Nuestro Salvador, la manifestación gloriosa. Hemos dicho, a veces usted escuchará decir a los hermanos que están presidiendo en el culto, en la iglesia, Dios está aquí. Y luego el pastor o el predicador predica que Cristo viene, que el Señor Jesús viene. Y alguien a veces que no entiende preguntará, bueno, por fin está aquí el Señor Jesús entre nosotros y luego dice que va a venir, entonces, ¿quiénes entienden? Bueno, es que el Señor está entre nosotros, eso no tenga duda de ello, no tengan la menor duda. Pero lo que va a venir es precisamente lo que dice aquí el versículo 13, la manifestación en la cual será visto la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo, que aparecerá por segunda vez para salvar a su pueblo. Y que luego se cumpla la escritura de que el Señor será rey sobre toda la tierra. El Señor será uno y uno su nombre. Es uno el que vendrá en esta segunda venida que estamos esperando, y ese uno es Jesucristo, nuestro gran Dios y Salvador. Damos gracias a Dios y vamos a hacer una oración dándole gracias a nuestro Dios. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias por la promesa de tu segunda venida, sabiendo que muchos hacen burla diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio. Mas, muy amados, no ignoréis esto una cosa, que un día para el Señor son como 1000 años y 1000 años son como un día. El Señor ya no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mas el día del Señor vendrá grande y manifiesto, en el cual los cielos siendo encendidos serán deshechos. Tu segunda venida será grande y manifiesta, para que se cumpla tu manifestación gloriosa, que dice ahí Pablo a Tito, esperando, aguardando la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ayúdanos a esperar, Señor, hasta ese día, en el cual día tú nos librarás y nos salvarás definitivamente de este mundo malo. Y ya no habrá más dolor, ya no habrá más llanto, ya no habrá más sufrimiento, la muerte no será más, porque tú aparecerás para salvar a tu pueblo que te clama ahora. Y en ese día el mismo Señor con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. El mismo Señor, no otro, el mismo Dios. Los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos no seremos delanteros, sino que juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, consolados los unos a los otros en estas palabras. Damos gracias a nuestro Dios.